Bienvenidos un día más a mi canal, su fuente número 1 de drama, exclusivas y por supuesto, mucha diversión. Espero que estén teniendo un día espectacular porque hoy, prepárense, porque vamos a destapar una olla a presión que ha estado hirviendo en el mundo del espectáculo turco. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir. Pero no de Demet Özdemir como la conocemos, la actriz talentosa, la reina de las comedias románticas. No, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y la controversia, la polémica, el huracán de dimes y diretes que la ha rodeado últimamente. Desde rumores de separación hasta proyectos cancelados y, lo más jugoso de todo, declaraciones que han hecho temblar a la prensa del corazón. Así que si son fans de Demet, si les gusta el salseo, o si simplemente quieren saber qué está pasando en el universo de las telenovelas turcas, agarren sus palomitas, pónganse cómodos, porque este vídeo va a estar imperdible. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de mis exclusivas. ¡Vamos allá! Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Porque la verdad es que esto es un verdadero laberinto. Para entender el drama de Demet, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, específicamente a su matrimonio con Oğuzhan Koç. Recordemos que su boda fue un evento por todo lo alto, una verdadera fantasía que parecía sacada de un cuento de hadas. Todos pensábamos que era la pareja perfecta, la personificación del amor verdadero. Las revistas del corazón estaban llenas de fotos de ellos radiantes, felices, compartiendo momentos tiernos. Era el boom. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre es lo que parece. Empezaron a surgir rumores, pequeñas grietas en la imagen de perfección que proyectaban. Que si estaban pasando mucho tiempo separados, que si había tensiones en el set de sus respectivos proyectos, que si, bueno, ya saben cómo funciona esto. Los rumores, como las malas hierbas, se extienden rápidamente. Al principio, ambos negaron categóricamente cualquier problema. Somos felices, estamos enamorados, todo va de maravilla, decían a la prensa. Pero el humo, mis queridos, generalmente indica que hay un fuego ardiendo en algún lugar. Y el fuego en este caso se intensificó. Las especulaciones se hicieron más fuertes, más insistentes, hasta que finalmente la bomba explotó. Demet Özdemir y Oğuzhan Koç anunciaron su divorcio. ¡Boom! El internet se incendió. Las redes sociales se llenaron de comentarios, teorías conspirativas, memes, un verdadero caos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? ¿Quién era el culpable? Las preguntas eran infinitas y las respuestas escurridizas. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque después del anuncio del divorcio, Demet se mantuvo en silencio durante un tiempo. Un silencio que, lejos de calmar las aguas, las agitó aún más. La gente especulaba, imaginaba, creaba sus propias versiones de la historia. Y en ese torbellino de rumores empezaron a surgir nombres, acusaciones, secretos a voces. Se decía que el motivo del divorcio era la incompatibilidad de agendas, que ambos estaban demasiado centrados en sus carreras y que no tenían tiempo para dedicarse el uno al otro. Una explicación plausible sin duda, pero que no convencía del todo a muchos. Otros apuntaban a la intromisión de terceras personas, a supuestas infidelidades, el drama en su máxima expresión. Y aquí es donde llegamos al meollo del asunto, a la parte que más ha hecho explotar las redes sociales. Porque Demet, después de un largo silencio, decidió hablar. Decidió romper su silencio y dar su versión de la historia. Y vaya que lo hizo. Sus declaraciones fueron explosivas, directas, sin pelos en la lengua. No se guardó nada. En una entrevista concedida a una famosa revista turca, Demet habló abiertamente de su matrimonio con Oğuzhan, de las dificultades que enfrentaron, de las razones que la llevaron a tomar la decisión de divorciarse. Y lo más importante, respondió a todos los rumores y acusaciones que habían circulado sobre ella. Demet negó rotundamente las acusaciones de infidelidad. Nunca le fui infiel a Oğuzhan, declaró con firmeza. Siempre fui leal a nuestro matrimonio y me duele profundamente que se digan cosas así de mí. También desmintió los rumores sobre su supuesta rivalidad con otras actrices. No tengo tiempo para esas tonterías, dijo. Estoy enfocada en mi trabajo y en mi felicidad. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue su declaración sobre las presiones que sufrió durante su matrimonio.
Demet reveló que se sintió constantemente juzgada y criticada por su forma de vestir, por sus decisiones profesionales, por su vida social. Sentía que tenía que complacer a todos, confesó. Que tenía que ser perfecta, tanto para Ouzhan como para el público. Y eso era agotador. Estas declaraciones causaron un gran revuelo. Muchas mujeres se sintieron identificadas con las palabras de Demet y la elogiaron por su valentía al hablar abiertamente de sus experiencias. Otros, en cambio, la criticaron por lavar sus trapos sucios en público y por victimizarse. El debate estaba servido. Pero la controversia no terminó ahí. Porque después de la entrevista, Demet anunció que había decidido cancelar su participación en una nueva serie de televisión. Un proyecto que, según se decía, era su gran apuesta para consolidar su carrera como actriz dramática. Una decisión que obviamente generó aún más preguntas. ¿Por qué Demet había cancelado la serie? ¿Tenía algo que ver con su divorcio? Estaba deprimida y sin ganas de trabajar. Los rumores volvieron a florecer. Y esta vez Demet también decidió responder. En un comunicado publicado en sus redes sociales, Demet explicó que había cancelado la serie porque no se sentía preparada emocionalmente para asumir un papel tan exigente. Necesito tiempo para sanar, para recuperarme, escribió. Necesito concentrarme en mí misma y en mi bienestar. Demet también aprovechó la oportunidad para agradecer a sus fans por su apoyo incondicional. Sus mensajes de cariño y aliento me han dado fuerzas para seguir adelante, dijo. Gracias por creer en mí. Y aquí es donde llegamos al presente. Demet Özdemir, después de un periodo de turbulencia, parece estar decidida a tomar las riendas de su vida. Se ha alejado de los focos, se ha dedicado a cuidarse a sí misma y a pasar tiempo con sus seres queridos. Ha dejado claro que no va a permitir que nadie la defina ni que nadie la controle. Pero, ¿qué le depara el futuro a Demet? ¿Volverá a encontrar el amor? ¿Tendrá éxito en su carrera como actriz? ¿Podrá superar las críticas y los prejuicios? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta. Pero lo que sí sabemos es que Demet Özdemir es una mujer fuerte, talentosa y con una gran determinación. Y que a pesar de los obstáculos que se le presenten en el camino, sabrá salir adelante. Además de todo lo que hemos hablado, hay otro aspecto importante que quiero abordar, la reacción de Ouzhan Koc a las declaraciones de Demet. Porque obviamente él también ha estado en el centro de la tormenta mediática. Después de un silencio inicial, Ouzhan también decidió romper su silencio y dar su versión de la historia. En una entrevista concedida a otro medio de comunicación turco, Ouzhan negó haber ejercido presiones sobre Demet durante su matrimonio. Siempre la apoyé en todo lo que hizo, afirmó. Siempre respeté sus decisiones y sus opiniones. Ouzhan también se mostró dolido por las acusaciones de infidelidad. Nunca le fui infiel a Demet, aseguró. Siempre fui leal a nuestro matrimonio y me duele profundamente que se digan cosas así de mí. Las declaraciones de Ouzhan, como era de esperar, generaron aún más controversia. Algunos lo acusaron de mentir y de intentar limpiar su imagen. Otros lo defendieron y aseguraron que Demet estaba exagerando la situación. El debate se intensificó. Pero independientemente de quien tenga la razón, lo cierto es que las declaraciones de Demet y Ouzhan han puesto de manifiesto las dificultades y los desafíos que enfrentan las parejas en el mundo del espectáculo. Un mundo donde la presión mediática, las expectativas del público y las exigencias de la carrera pueden ser abrumadoras. Y aquí, mis queridos, es donde quiero hacer una pequeña reflexión. Porque a menudo tendemos a idealizar la vida de los famosos. Los vemos en las revistas, en la televisión, en las redes sociales y pensamos que lo tienen todo. Que son felices, que son perfectos, que no tienen problemas. Pero la realidad es que los famosos son personas como nosotros. Con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas, con sus sueños y sus miedos. Y que al igual que nosotros tienen derecho a equivocarse, a sufrir, a tomar decisiones difíciles. Por eso creo que es importante ser empáticos y comprensivos con ellos. No juzgarlos a la ligera, no creer todo lo que leemos en las revistas o vemos en la televisión. Y sobre todo, recordar que detrás de la imagen pública hay personas de carne y hueso. Volviendo al tema de Demet Özdemir, creo que es importante destacar su valentía al hablar abiertamente de sus experiencias. No es fácil exponerse de esa manera,
revelar detalles íntimos de tu vida personal, enfrentarse a las críticas y los prejuicios. Pero Demet lo hizo y creo que eso la hace aún más admirable. Demet ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y con una gran determinación. Una mujer que no tiene miedo de ser ella misma, de tomar sus propias decisiones y de luchar por su felicidad. Y eso, mis queridos, es algo que todos podemos aprender de ella. Ahora bien, no todos son dramas y controversias en la vida de Demet. También hay buenas noticias. Porque a pesar de su divorcio y de la cancelación de la serie, Demet sigue siendo una de las actrices más queridas y respeta. Das de Turquía. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en un ícono para millones de personas. Y de hecho, Demet ya está trabajando en nuevos proyectos. Se dice que está preparando una nueva serie de televisión, una comedia romántica que promete ser un éxito de audiencia. También se rumorea que está considerando la posibilidad de incursionar en el cine. Así que estén atentos porque estoy segura de que Demet Özdemir nos seguirá sorprendiendo con su talento y su carisma. Una mujer que, a pesar de los obstáculos, ha sabido levantarse y seguir adelante. Una verdadera inspiración para todos nosotros. Y ahora, antes de pasar a la conclusión, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este drama? ¿Están de acuerdo con las declaraciones de Demet? ¿Creen que Oğuzhan está diciendo la verdad? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. En resumen, hoy hemos destapado toda la controversia que rodea a Demet Özdemir. Hemos hablado de su divorcio, de las acusaciones de infidelidad, de las presiones que sufrió durante su matrimonio y de su decisión de cancelar su participación en una nueva serie de televisión. Hemos analizado las declaraciones de Demet y de Oğuzhan y hemos reflexionado sobre las dificultades y los desafíos que enfrentan las parejas en el mundo del espectáculo. Hemos destacado la valentía de Demet al hablar abiertamente de sus experiencias y hemos recordado que detrás de la imagen pública hay personas de carne y hueso. Y finalmente hemos expresado nuestra confianza en que Demet Özdemir seguirá sorprendiéndonos con su talento y su carisma. Bueno, mis chismosos favoritos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este es su canal, su espacio para el drama, las exclusivas y sobre todo, la diversión. Quiero agradecerles de todo corazón por su apoyo incondicional. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, todo eso me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Son los mejores. Y ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios sobre este vídeo. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó el contenido? ¿Hay algún tema que les gustaría que abordara en el futuro? Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de mis exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos.